hermanos, que el Señor les bendiga. El mensaje del día de hoy tiene como tema instrumentos en las manos de Dios. Muchas veces cuando hablamos de instrumentos, automáticamente viene a nuestra mente algunos que comúnmente conocemos, ¿verdad? Como la guitarra, el violín, el piano, etc. Mientras mayor sea el conocimiento musical, también será mayor la lista. Sin embargo, para Dios no es así, pues Él ve al hombre como instrumento de su gracia. Después que Jesús se le apareció a Saulo camino a Damasco, más tarde se le aparece también en visión a un discípulo llamado Ananías. Y después de declararle su misión, le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Como podemos observar, el apóstol Pablo se transformó en un instrumento valioso en las manos del Señor. Y este privilegio no solo lo tuvo Pablo, sino también cada uno de nosotros. El Señor utiliza la expresión instrumento escogido, es decir, no solo instrumento, sino también escogido. Esto nos debe dar una idea de que fuimos elegidos, seleccionados entre muchas opciones alternativas. Cuando vamos a una casa musical a buscar un instrumento específico, nos vamos a encontrar con muchos de ellos, pero al momento de decidirnos con el que nos vamos a quedar, solo uno de ellos será el elegido. Es decir, que ese instrumento que tenemos en nuestra casa será uno que un día fue escogido. Qué bueno es saber que el Señor podría haber llamado a otros, utilizado a otros, pero nos eligió a nosotros, entre millones y millones de alternativas que Él tenía. Por eso podemos sentirnos felices, ya que somos un instrumento escogido por el Señor. Ahora pensemos por un momento. ¿Cuántos instrumentos que un día fueron escogidos hoy están inútiles, llenos de tierra y tirados en algún rincón de nuestra casa? Pues nosotros, como hijos de Dios, podemos ser instrumentos útiles y honrosos, pero también inútiles. Por lo que es necesario conocer que para ser instrumentos útiles tenemos que limpiar nuestra mente, y esto implica tener la mente de Cristo. Para ello tenemos que recordar siempre lo que menciona el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, lo importante no es solo haber sido escogidos, sino estar siendo útiles y cumpliendo el propósito por el cual fuimos elegidos. Lo primordial es entregarnos incondicionalmente en las manos del Señor y dejar que por medio de su Espíritu Santo nos vaya puliendo, afinando. En otras palabras, debemos rendirnos incondicionalmente para que Dios trabaje en nuestras vidas. La palabra clave en este texto que acabamos de leer es santificado, cuyo significado tiene que ver con ser separado o apartado para cumplir una misión. Qué maravilloso, ¿verdad? Y esto ya no depende exclusivamente del Señor, aunque sin su ayuda jamás pudiésemos llegar a santificarnos, sino también depende de nuestra disposición y deseo para ser útil a Dios. Debemos estar siempre dispuestos, hermanos, para que Dios trabaje y nos use conforme a su voluntad. Otro personaje de la Biblia que también fue usado por Dios es Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios para anunciar las buenas nuevas antes de la llegada del Mesías. Juan siempre entendió cuál era su posición, pues él solamente era un instrumento en las manos de Dios.
como lo dice la Biblia en Mateo 3, versículo 11. Yo les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hermanos, muchos prejuicios se irán de nuestras vidas cuando entendamos que somos instrumentos en las manos de Dios, pues solo entonces seremos felices y nuestro gozo será cumplido. No compitamos con nadie en la iglesia, que no nos dé celos que Dios use a otro en lugar de nosotros. Algunos en aquel entonces le dijeron a Juan, Él tiene algo que tú no tienes. Y Juan respondió, estoy de acuerdo, yo bautizo en agua. Hermanos, si el día que nos asigna a realizar la limpieza en nuestra iglesia con 5 personas, pero los 4 no vayan, y si empezamos a hacer la limpieza a regañadientes y a renegar porque los otros no vinieron, es porque no hemos entendido qué significa ser un instrumento de Dios. Creo que en algún momento de nuestras vidas nos debió pasar por nuestra mente eso, ¿no? A mí sí. Ya les voy a contar. Pues si no vinieron, nos tocó solos, pero dejemos que el gozo que Cristo quiere ver en nosotros se cumpla. Debemos hacer todo lo contrario. En lugar de renegar, cambiemos esa murmuración por una alabanza. Muchas veces no estamos contentos en donde Dios nos ha puesto. Hay momentos en los que nos sentimos incómodos. Hay un síndrome que nos ataca en ese momento y se llama un síndrome de posición. ¿Cómo nos gusta una posición, verdad? En la iglesia, en nuestro trabajo. A muchos se nos hace agua la boca cuando vemos con cargos a otros con cargos que no tenemos. Pero aquí no sucede eso. Eso es en otra iglesia, ¿verdad? No nos ha pasado a ninguno. Pero asimismo, hay hermanos que son más felices que muchos que subimos al altar lavando un sanitario. ¿Por qué? Porque ese instrumento ha entendido qué es servirle a Dios. Desde muy pequeña en mi casa yo ayudaba a mi madre en algunos quehaceres del hogar. Entre ellos cocinar, planchar, casi todos, excepto limpiar el baño. No me gustaba, porque siempre fui muy asquienta y no podía hacerlo. Entonces yo le decía a mi papi y a mi mami, yo limpio todo, hago todo, menos el baño que lo haga otro. Y en ese entonces estaba solo yo, porque mis hermanos ya se habían casado y mi hermana Anita, que ya tiene discapacidad, pero hace algunas cosas en la casa. Bueno, mi papi a veces lo hacía. Cuando me casé, mi esposo me ayudaba a hacer esas tareas, entonces yo casi no las hacía tampoco. O si limpiaba así por encimita. Sin embargo, ya cuando acepté a Cristo y empecé a asistir aquí a Alto Refugio, a la célula primero, luego ya asistí a la iglesia. Y pues bueno, un día nos tocó hacer la limpieza al Refugio 10, al cual yo asisto. Entonces, bueno, vinimos todos, muy contentos a limpiar la iglesia, todo. Pero ese día pues ya llegamos y nuestros líderes, el hermano Marcos, la hermana Dolores, ya nos asignaron a cada uno la tarea que teníamos que hacer. Y ahí vienen qué me tocó. Limpiar el baño. Bueno, respiré profundo y bueno, acepté porque dije, esto es para el Señor, ¿no? Entonces, bueno, empecé a limpiar el baño con mucho asco porque siempre... Pero bueno, miren, ellos no sabían eso, pero Dios me usó de esa forma, ¿no? De ahí en adelante lo aprendí a hacer, ya no me causa tanto asco. Luego ya pertenecí al Ministerio de Mujeres, me ha tocado estar en el baño y pues ya lo hago con mucho amor y entendí que no es donde nosotros querramos, sino donde Dios quiera usarnos, ¿verdad? También en una ocasión que así mismo vinimos a hacer la limpieza, o en algún día que nos tocó servir el ministerio, con el Ministerio de Mujeres, hubo un momento en el que también como que yo decía, ay, ¿por qué no vienen todos los hermanos? Si somos 10 en la célula, venimos siempre los mismos y los mismos, le decía a mi esposo. Entonces él me decía, tú no tienes nada que ver con eso, tú haz lo tuyo y es para Dios.
Pero en algún momento vino eso a mi vida, porque obviamente yo todavía no había entendido que era ser un instrumento de Dios. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando venimos recién a los caminos del Señor. Pero ya cuando conocemos de Cristo, ya cuando el Señor nos ha limpiado, nos ha preparado para hacer lo que Él quiera que hagamos, ya pensamos diferente, ya vemos las cosas de otra manera y nos sentimos útiles al servicio del Señor. Para ser usados por Dios, primero debemos estar preparados espiritualmente, así como lo estuvo Felipe, quien era un hombre que buscaba desesperadamente de Dios. Su vida hablaba de esto a tal grado que cuando se necesitó escoger a 7 varones para servir a las mesas, Felipe fue uno de ellos, porque los hermanos vieron su testimonio y además era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto lo podemos leer en Hechos 6, versículos 3 y 4. Todas estas cualidades son el resultado de alguien que estaba buscando desesperadamente a Dios. En la preparación espiritual de Felipe, notamos que éste tenía un oído espiritual bien sensible, pues cuando el ángel de Jehová le habló, al instante se dio cuenta que era el mismo Dios que le estaba hablando. Nosotros sí hemos leído la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Esto está en Hechos 8, el versículo del 26 al 29, que los podemos leer en nuestras casas. Recordemos que una vida que está preparada espiritualmente sabe reconocer entre la voz de Dios y la voz del enemigo. No sé si a usted le ha pasado que está queriendo hacer funcionar algo y por más que trata, no funciona. Hasta que se dio cuenta que su carro no tiene gasolina, que la radio no está conectada a la corriente, que la válvula principal de agua en la casa la cerró y no hay agua y no sabe por qué. Eso mismo es lo que pasa en nuestras vidas. Si no estamos conectados con Dios espiritualmente, no podremos ser utilizados por Él. Revisemos nuestros corazones, hermanos, y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Buscamos realmente el rostro de Dios? ¿Estamos dando un buen testimonio? ¿Estamos conscientes de la necesidad de las almas perdidas? ¿Sabemos reconocer la voz de Dios? En segundo lugar, para ser usados por Dios, necesitamos estar preparados para obedecer, sea cual sea el precio. Muchos tenemos el deseo de ser usados, pero cuando se nos dice el precio a pagar, nuestro entusiasmo decae. Sin embargo, esto no fue lo que pasó con Felipe. A él se le pidió que fuera desde Samaria al sur por el camino que lleva de Jerusalén a Gaza. Este era un trayecto muy largo y cansado, de unos 120 kilómetros a pie, en el desierto. ¿Podemos entender lo que significó esto para Felipe? Pero él estuvo dispuesto a pagar el precio. Fue obediente. Además, a Felipe no le importó a quién iba a servir. Este hombre al cual el Espíritu le dijo que se acercara era un hombre rico que viajaba en su carro. Sin embargo, esto no evitó que Felipe obedeciera. Podía haber sido rechazado por el hombre o incluso golpeado por los sirvientes. Mas igual, con todo esto, este siervo fiel de Dios obedeció y pagó el precio. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de ser usados por Dios? ¿Porque no quisimos ser obedientes como Felipe? Hermanos, Dios quiere usarnos, pero debemos ser obedientes a su voz. Necesitamos estar preparados con el conocimiento de la palabra de Dios. Felipe usó la oportunidad que se le presentó y por tener conocimiento de la palabra de Dios, comenzó a presentarle el plan de salvación a aquel hombre, llevándolo a lo largo del Evangelio. Felipe conocía las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como de las enseñanzas de Cristo, el Evangelio de la salvación. Recordemos, hermanos, que nadie se va a salvar por sus obras, sino porque usted y yo prediquemos el Evangelio. Como lo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Además, recordemos que el que convence es el Espíritu Santo y la espada que Él usa es la palabra de Dios. Así que es necesario que conozcamos la palabra de Dios para ser usados por Él. Dios tiene una forma muy particular de tratar con cada uno de nosotros y lo hace para pulirnos y llevarnos a un nivel de crecimiento, para que lleguemos a ser poderosos instrumentos en sus manos. Según en las manos de quien estemos, será el resultado de nuestra conducta y proceder. La decisión es nuestra. Si permitimos que Dios nos trate, o por el contrario nos tornamos reacios y no podemos ser utilizados para extender el reino. Al principio Saulo de Tarso, en las manos del enemigo, conspiraba, asesinaba, infundía temor. Pero ese mismo hombre en las manos del Señor, quien luego fue llamado Pablo, derramaba amor, compasión, revelación de la palabra y una persona de bien para toda la humanidad. Saulo, de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a convertirse en soldado de Cristo. Hoy hemos recordado que somos instrumentos escogidos y que todo esto vino por decisión de Dios, pero de nosotros depende que seamos útiles o inútiles, de acuerdo con nuestra entrega, rendición y santificación. Debemos entender que nuestra dependencia viene de Dios para poder ser esos instrumentos útiles. Hermanos, Dios nos quiere usar para su gloria. Hoy los invito a que le pidamos a Dios primeramente perdón si no hemos estado preparados para ser usados por Él. Además, los invito a comprometernos con el Señor, a que con su ayuda haremos lo que esté a nuestro alcance para prepararnos mejor y para poder servirle como a Él se lo merece. Los invito a ponernos de pie y a cerrar nuestros ojos, mis hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Señor en esta noche perdón por no haber sido esos instrumentos útiles. Señor, en esta noche te damos toda gloria y toda honra, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche escuchando tu palabra, Señor. Haz que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a recibir de ti, a escuchar tu voz, Señor amado. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, Señor, porque no hemos hecho, Señor, lo que tú nos has enviado a hacer, Señor, porque tú nos has dado a cada uno, Señor, dones, los cuales no, Señor, no hemos sabido usarlos, Señor. También te pedimos perdón, Dios, porque te hemos fallado y no hemos sabido escuchar tu voz. Nos hemos dejado muchas veces que el enemigo, Señor, nos ataque, que el enemigo influya temor, que el enemigo, Señor, se apodere de nuestra mente, Señor, y por eso hemos pecado, Señor. Pero hoy en esta noche, Señor, queremos pedirte perdón. Nos postramos a tus pies, mi Dios, para pedirte, Señor, que seas tú, mi Dios, como siempre, Señor, ayudándonos, Señor, en esta noche. Te queremos pedir, Padre, que sea tu Santo Espíritu quien guíe nuestra vida, Señor, porque no hemos dejado que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nosotros, porque hemos estado en pecado, porque no hemos estado en comunión contigo, Señor, porque somos débiles, Padre, porque muchas veces nos dejamos llevar por la pereza, Señor, por el desgano, Padre, por el cansancio, Señor, y no hemos leído tu palabra, no nos hemos alimentado de tu palabra, aquella palabra que tiene poder para transformar vidas, Señor, que tiene poder, Señor, para levantar a los muertos, Señor. Perdónanos, Padre, por no saber reconocer tu voz, por no inclinar nuestro oído a ti, Señor, porque tú nos has hablado muchas veces, Señor, a través de diferentes personas, a través de diferentes situaciones, Señor, pero no hemos oído tu voz. Hemos hecho nuestra voluntad, Dios, y no la tuya, Señor, y en esta noche, Señor, nos comprometemos a hacer tu voluntad, Señor, a que tú nos uses, Padre, conforme a tu voluntad, en el lugar, en el sitio, en el momento en el que tú
quieras usarnos, allí estaremos, Señor, porque nos postramos a tus pies y nos disponemos, Rey, a que tú nos uses, a que tú hagas de nosotros, Señor, un hombre nuevo, Señor. Dice tu palabra, Padre, que, Señor, que tú nos forma, Señor, como el barro, que nosotros somos barros en manos del alfarero, y en esta noche, Dios, te pedimos que cambies, transformes nuestras vidas, que nos hagas de nuevo, Señor, si es tu voluntad, si te hemos fallado, si no obedecemos a tu voz, Señor. Haznos un instrumento útil, Señor, porque no lo hemos estado haciendo, Dios, porque no hemos querido escuchar tu voz, Señor, porque hemos desobedecido, porque hemos prestado atención a otras cosas, Señor, a las corrientes de este mundo quizás, Dios, pero estamos hoy aquí, Señor, dispuestos a que tú nos uses, Señor, y a que tú obres en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, necesitamos cada día de tu llenura, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos guíes, Señor, porque solamente tú, Espíritu Santo de Dios, puedes hacer que nosotros hagamos y cumplamos la voluntad de nuestro Padre, porque tú eres quien nos guía, Señor, porque tú, Espíritu Santo de Dios, eres nuestro consolador, y acudimos a ti en esta noche para que tú, Espíritu Santo, obres en nuestras vidas, mores en nuestro corazón y nos ayudes cada día, Señor, a no caer en tentación. Padre, en esta noche nos comprometemos una vez más a que vamos a ser instrumentos útiles, Señor, a que ese instrumento, ese lugar en donde tú nos quieras usar, nosotros vamos a estar dispuestos, Dios. Perdónanos, Padre, porque nos hemos perdido de tantas bendiciones, nos hemos perdido de tantas cosas que tú has querido hacer con nosotros. Pero en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos comprometemos a hacerlo, Padre. Y que seas tú obrando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.